Continuamos con nuestros estudios en nuestro tema maravilloso, el tema del reino de Dios. Y hemos estado diciendo, como una frase de apertura de todos estos sermones, algo que no percibimos fácilmente al leer la Biblia. Y es que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. El plan eterno de Dios siempre ha sido redimir a una multitud enorme por la obra de su Hijo, para que Él, siendo muy exaltado, muy exaltado, el Rey muy exaltado, more en medio de ellos, tal como estaba puesto Israel en el antiguo Israel, el tabernáculo en medio del pueblo, y el pueblo alrededor de ese tabernáculo. Cristo va a estar en medio de nosotros, todos los redimidos, y nosotros estaremos cerca de Él, adorándole y disfrutando de Él eternamente, en una tierra nueva, donde no habrá pecado, donde todo será perfecto. Ese es el plan eterno de Dios, la venida de su reino eterno, de su reino perfecto. Y para poder entender todo ese plan, lo hemos dividido en 3 bloques que hemos ido desarrollando. Lo primero que hemos estudiado es el desarrollo histórico del reino de Dios. Hemos visto cómo desde el principio de la creación el plan de Dios siempre fue establecer su reino, pero que ese reino pasa por diferentes etapas. La primera etapa es la historia primitiva, de Génesis 1 a Génesis 11. La segunda etapa es la historia de Israel, toda la historia del Antiguo Testamento, la nación de Israel. Y la tercera etapa es la iglesia, la historia de la iglesia. Y vimos cómo en esas 3 etapas, para desarrollar su reino, el Señor da un lugar para su pueblo, un pueblo de reyes y sacerdotes, y un progreso a su reino. Y luego que terminamos de ver al reino de Dios en la etapa de la iglesia, pasamos a ver un segundo bloque muy importante de este tema del reino de Dios, que son los misterios del reino de Dios. El reino de Dios no llegó como todos lo esperaban, llegó en forma de misterio, llegó en forma oculta, y solo a nosotros, los hijos del reino, se nos da el entender esos preciosos misterios que están enseñados en las parábolas del Nuevo Testamento, pero especialmente en las parábolas de Mateo 3. Y pudimos ver cómo en esas parábolas se nos enseña que el reino de Dios viene en 2 etapas. Una etapa inicial de siembra o de conquista espiritual, y una etapa final de siega o de conquista global. Y vimos cómo ese reino, al principio del reino se producirá una conquista espiritual selectiva. Solo aquellos terrenos en los cuales el Espíritu de Dios trae la regeneración serán conquistados e incluidos dentro del reino, la parábola del sembrador. Luego, el reino, durante esta etapa de siembra, siempre será un reino mezclado. Habrá una mezcla entre impíos y piadosos, pero al final del reino, como enseña la parábola de la semilla de mostaza y de la red, habrá la tan anhelada separación entre impíos y piadosos. La conquista, el avance del reino mundial está asegurado en la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Y finalmente vimos cómo es el reino, no en su nivel global, sino en un nivel individual, en las parábolas del tesoro y la perla. La parábola del tesoro y la perla nos enseña no cómo va a lucir el reino en el mundo, sino cómo va a lucir el reino en cada uno de los que entran a él. Para el que entra al reino, entrar al reino es como encontrar el tesoro, encontrar un gran tesoro. Es algo que produce mucho gozo. El reino es un reino precioso, dice la parábola. El reino es un reino de gozo, dice la parábola. Pero el reino también es un reino de sacrificio, porque ese mercader tiene que venderlo todo para comprar la perla. Ese que encontró el rey, el tesoro escondido, tiene que venderlo todo para poder comprar el campo. Entonces tomamos al Hijo del Reino y vimos que Él estaba en un gozo maravilloso, pero que también tenía que entender que una vez entrado al reino, su Rey le exigía justicia. Y pasamos entonces a nuestro segundo bloque, que es la justicia del reino. 3 bloques: desarrollo histórico del reino, segundo, misterios del reino, y tercero, la justicia del reino. Y cuando comenzamos a mirar la justicia del reino, dijimos que para poder estudiar la justicia del reino teníamos que estudiar todo el Sermón del Monte, porque el plan de gobierno del Mesías, el plan de gobierno del Rey en su reino, es el Sermón del Monte. Pero en nuestra iglesia ya estudiamos 50 sermones sobre el Sermón del Monte. Pero sabiendo que hay entre nosotros personas nuevas, nos convendría mucho, y para los antiguos repasar, mirar los principios básicos de esa justicia del reino.
Y dijimos que íbamos a estudiar solamente 4 principios básicos de esa justicia del reino, y la semana pasada estudiamos el primero. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese hijo de Adán que, privilegiado por la gracia de Dios, que antes era un hijo de ira, hijo de pecado, y ahora es un hijo del reino, que se encuentra del otro lado de la puerta del reino, lleno de gozo y alegría, y lleno de algo, de un deseo muy grande de agradar a su rey, y le dice a su rey: Rey, Señor mío, ahora que me has salvado, ahora que soy tuyo, dime qué quieres que yo haga. Y el rey dirige, como decía el hermano Julio ahora, a su siervo su cetro de gloria, lo atrae hacia sí y lo trata no como súbdito, sino como hijo, y le dice: hijito, lo primero que quiero que hagas es que toda tu vida, desde que entraste al reino hasta que te llame a mi presencia, mortifiques tus pecados. Eso fue lo primero que el rey nos dijo la semana pasada, que debemos hacer: mortificar nuestros pecados. Y aprendimos qué es mortificar el pecado, y vimos que para mortificar el pecado hay que desnutrirlo, hay que resistirlo y hay que persistir en ello hasta el final. Y aprendimos la semana pasada que es la mortificación del pecado una enseñanza básica para todo hijo del reino recién entrado al reino. Pero resulta que el hijo del reino tiene una característica muy especial. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Los hijos del reino tenemos una característica muy especial que está descrita en Mateo 5, verso 6. Recuerden, este es el Sermón del Monte, el plan de gobierno del rey. Mateo capítulo 5, versículo 6. Y este hijo del reino, que ya escuchó la enseñanza del rey sobre la mortificación del pecado, ya tuvo su primera lección en el reino directo de la boca de su rey. Pero miren la característica de estos hijitos del reino. Dice el verso 6 de Mateo 5: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces aquí está el hijito del reino. Sí, Señor, ya entendí la lección de la mortificación del pecado. Ya estoy dispuesto a mortificar todos mis pecados y me he comprometido a destruirlos. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dime más. Quiero saber más. Bueno, a esos hijitos del reino que están deseosos de saber cómo alcanzar más y más la justicia del reino, el rey tiene una segunda lección básica para ellos. Extiende su cetro, lo atrae hacia sí como hijo, y con mucho amor le dice: hijito, toda tu vida debes luchar contra la mundanalidad. Hijito, toda tu vida debes luchar contra la mundanalidad. Y por eso fue que durante el culto, toda la estructura del culto, ustedes pudieron ver al principio, en la mitad, en las oraciones y ahora en el sermón, estamos hablando sobre el mundo y sobre la mundanalidad. Porque esa es la segunda demanda de justicia básica para todo hijo del reino: luchar durante toda su vida contra la mundanalidad. Y quiero que lo veamos de nuevo ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6. No vamos a leer todo el texto porque esa fue la lectura central del culto, pero vamos a leer 2 partecitas, del 19 al 21 y del 31 al 33, para que entendamos que esta demanda está justo dentro del plan de gobierno del Mesías, que es el sermón de la montaña. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Continúa la lectura y saltamos hasta el 31, dice: no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, y ahí puede ser entendido porque los mundanos, porque los hombres comunes de este mundo buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Entonces ya estamos entendidos de qué es lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar la segunda demanda básica de la justicia del reino, que es la lucha contra la mundanalidad. Y debemos comenzar diciendo que todos los cristianos tenemos una enorme dificultad en nuestra lucha contra la mundanalidad. Y personalmente creo que este es el obstáculo más importante por el cual no alcanzamos unos niveles muy altos de fe, de amor y de espiritualidad en esta vida. Creo que por causa de la mundanalidad nos sucede lo que el hermano Julio nos enseñaba en su clase, que seguimos siendo niños perennemente. Somos eternos lactantes. Muchos cristianos se quedan siendo eternos lactantes porque no son exitosos en la mortificación del pecado y mucho menos en la lucha contra la mundanalidad. Y parten al cielo como Lot, parten al cielo en tremenda vergüenza y con bajas calificaciones. Y nos preguntamos, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde está la dificultad en la lucha contra la mundanalidad? La dificultad consiste en que en la Biblia no es tan clara, no es tan explícita como la lucha contra el pecado, la lucha contra la mundanalidad. Para luchar contra el pecado tenemos 10 mandamientos que constantemente nos están enseñando qué es pecado y por tanto nosotros sabemos qué tenemos que mortificar. Pero cuando se trata de la mundanalidad hay que hacer un estudio un poco más profundo para poder entender qué es la mundanalidad. Un santo del pasado lo entendió muy bien y nos lo dejó resumido en esta frase. Escúchenla bien, decía este gran siervo de Dios: el pecado mató a sus miles, el mundo a sus 10,000. ¿Ustedes recuerdan la diferencia entre Saúl y David? ¿Qué hizo Israel? Israel decía a la entrada de las victorias de David, las mujeres y todos gritaban en las puertas de la ciudad: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Bueno, este santo del pasado decía: el pecado mató a sus miles, el mundo a sus 10,000. Entonces nuestra dificultad está en que no entendemos qué es el mundo, no percibimos, no sentimos la mundanalidad dentro de nosotros como para avergonzarnos de ella y mortificarla, como si sentimos la codicia, como si sentimos otros pecados como el robo, como la mentira. Son fáciles de sentir, pero la mundanalidad no la sentimos tan bien, no la percibimos tan bien y por tanto no la resistimos y no la mortificamos. Y lo que queremos en este día es instruir a la iglesia sobre este deber básico, a fin de que podamos entender mejor la mundanalidad, percibirla mejor y aprender a resistirla y a ser enemigos del mundo, tal como nos manda la palabra de Dios. Y para hacerlo deberíamos tomar todos los versículos que hay en la Biblia que hablan de la mundanalidad. Es decir, que hoy no vamos a exponer la palabra a partir de un solo versículo, sino vamos a tomar el tema en general, pero sí vamos a llevar el tema a partir de un versículo clave. No vamos a ver todo, pero sí vamos a ver un versículo clave, tal vez el más representativo de este tema en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el hermano Julio también lo citó ahorita en su clase. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Este es el versículo claro. Bueno, los que leímos durante el curso también son claros, pero este es un versículo clásico, lleno de mucho contenido y que puede ser considerado como un estandarte, como una punta de lanza para estudiar el tema de la mundanalidad. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 al 17. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al leer este texto vemos muy claramente el mandato de no amar el mundo. Hermanos, es el mismo mandato de no hacernos tesoros en la tierra. Es el mismo mandato positivo de hacer tesoros en el cielo. Es el mismo mandato de no afanarnos por nuestra vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Este es el mandato claro del Nuevo Testamento de no amar el mundo. Entonces hoy lo que vamos a hacer será simplemente dos cosas. Vamos a tratar en primer lugar de entender mejor qué es el mundo. Es lo primero que haremos. Vamos a tratar de entender mejor qué es el mundo. Dijimos hace un momento que esta es
su primera dificultad, entender qué es el mundo. Y en segundo lugar vamos a tratar de entender el mandato de no amar al mundo. ¿En qué consiste no amar al mundo? Vamos a ver qué no es no amar al mundo y qué sí es no amar al mundo. Entonces la estructura de nuestro mensaje son 2 puntos. El primero es responder a la pregunta ¿qué es el mundo? Y el segundo es ¿en qué consiste el mandamiento de no amar al mundo? Entonces veamos en primer lugar qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? Y para poder entender qué es el mundo, tenemos que considerar el mundo primero como algo fuera de nosotros. Debemos considerar primero el mundo como algo fuera de nosotros y en segundo lugar debemos considerar el mundo como algo adentro de nosotros. El mundo es algo fuera de nosotros y el mundo es algo adentro de nosotros. ¿Qué es el mundo que está afuera de nosotros? Bueno, el mundo que está afuera de nosotros, que es enemigo de Cristo, que es algo que el Señor odia, que es su enemigo, y que nosotros debemos odiar también, el mundo que está afuera de nosotros es un sistema. Esa palabra es clave. El mundo que está afuera de nosotros es un sistema. Es un sistema de pensamientos, actitudes, valores, costumbres, incluso culturas. No todo en la cultura debe ser considerado mundano, pero el mundo sí es un paquete que incluye todo eso: pensamientos, actitudes, cultura, prácticas, folclore incluso. Hay muchas cosas que provienen de la mente no regenerada y que producen ese sistema. El sistema es producido por la mente que está alejada de Dios. La Biblia nos ilustra qué es el mundo cuando nos enseña, por ejemplo, sobre la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? ¿Qué es Babel? Babel es el centro de una ciudad donde viven un montón de hombres que no conocen a Dios y que quieren hacerse una gran torre en la cual se distingan a sí mismos como hombres que no quieren saber nada de Dios y quieren vivir solamente de sus pensamientos, de sus razonamientos, de su filosofía, de su inteligencia, de sus actitudes, de sus sentimientos, de su cultura, de su folclore, pero todo proviene de la ausencia de Dios. En el centro está el hombre y no Dios. Eso es el mundo. Y Babel es su primera representación. Y la última representación en la Biblia del mundo es Babilonia. Babel y Babilonia son 2 extensiones de lo mismo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, digamos en los versículos del 1 al 4, la madre de las rameras, Babilonia la grande, un misterio. Pero aquí la vemos en su fase secular, la Babilonia secular, porque también hay Babilonia religiosa. Y aquí vemos cómo la Babilonia religiosa y la Babilonia secular se fusionan y nos enseñan qué es el mundo que está afuera de nosotros. Apocalipsis 18 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, miren ahí, es un sistema transnacional, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, es decir, han dejado a Dios y se han ido a fornicar con todo lo que no es Dios, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, comercio, movimiento comercial, desarrollo, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No es un enemigo débil, es un enemigo potente, que seduce y que domina. Pero ahora vean el versículo 4, el llamado de Dios y el mandamiento a sus hijos del reino, nuevos o antiguos, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces el mundo que está fuera de nosotros es un gran sistema que es representado en la Biblia como una gran ciudad, Babel o Babilonia. Y ese sistema es
ese sistema centrado en la ausencia de Dios, centrado en el hombre. Todo lo que el hombre produce, alejado de Dios, puede ser hecho como un instrumento del mundo para cautivarnos y destruirnos con sus deleites. El arma poderosa del mundo es la seducción, y ahorita vamos a ver por qué y cómo la usan. Esto es lo mismo que el gran Agustín de Hipona llamó la ciudad del hombre. La ciudad del hombre. Hablaba Agustín que en la Biblia hay dos ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y había dos amores, el amor a mí mismo y el amor a Dios. Y decía Agustín de Hipona que amor de mí mismo a desprecio de Dios construyó la ciudad del hombre, y amor a Dios a desprecio de mí mismo construyó la ciudad de Dios. El gran hombre de Dios mostraba claramente en su libro, La ciudad de Dios, qué es el mundo, y este mundo es Babilonia, y este mundo es nuestro enemigo, y es un sistema que se opone a Dios. Pero el mundo no solamente está fuera de nosotros, sino el mundo está también adentro de nosotros. Adentro de nosotros. Todo ser humano cuando nace es por naturaleza mundano. Mundano. Todo ser humano cuando nace es por naturaleza mundano. Desde niño, joven, niño, adolescente, joven y adulto, el hombre tiene una inclinación al mundo, una inclinación a ese sistema, tiene una inclinación a acercarse a ese sistema, a disfrutar de sus deleites, a vivir en esa esfera de mundanalidad. Así que el mundo que está dentro de nosotros es un impulso, es una fuerza interior, natural, está en nuestra naturaleza. No tenemos que reflexionar para ser mundanos, somos mundanos. No tenemos que esforzarnos, somos mundanos, es nuestra naturaleza. Pero cuando llegamos a Cristo, el pecado es destronado. Ustedes recuerdan la semana pasada cuando veíamos Romanos 6, cómo decíamos que el pecado ya no es nuestro rey. Cuando el pecado ha sido destronado, con el pecado, la mundanalidad es una faceta del pecado. Entonces, cuando el pecado es destronado, la mundanalidad también, y el creyente ya no es mundano, ya no es un ser mundano, pero tiene en su corazón un remanente de mundanalidad, que si él no se esfuerza por mortificarlo, va a tener una historia igual a la de Lot, quien siendo un siervo de Dios, vivió toda su vida en Sodoma, sufriendo terribles males y muriendo en terrible vergüenza. Si la mundanalidad remanente de nuestro corazón no es adecuadamente tratada, viviremos y moriremos como Lot. La mundanalidad que hay en nuestro corazón es entonces un impulso. Aun cuando ya somos creyentes y amamos el pueblo de Dios, amamos el reino, amamos la congregación de los santos, si en este momento el mundo, la gran ramera, viene con sus seducciones y el cáliz de la potencia de sus deleites y comienza a ofrecer el cáliz de sus deleites a los que están en este salón, muchos irán tras de ella, siendo verdaderos cristianos, y allá sufrirán y llorarán y serán sus vestidos manchados y su carne rasgada, y sufrirán y se dolerán, y allá llorarán el haberse ido tras el mundo, y el Señor que es fiel irá y los recogerá y los volverá a traer a la congregación de los santos, pero sufrirán pérdidas, grandes dolores, y sabrán cuál fue la experiencia del otro. Entonces el mundo en nosotros es un impulso, es un deseo de conformarnos a ese sistema, es un deseo de seguir lo que ese sistema nos ofrece. Un ejemplo sencillo, la forma de vestir. El mundo tiene un sistema que tiene patrones de vestido muy propios. El patrón de vestido mundano es la sensualidad. Entonces las hermanas por la mañana, cuando están parándose frente a su espejo, ellas no son lo suficientemente instruidas sobre cómo se manifiesta el mundo en el vestido, y usan la camisetica bien apretadita, de 2 tiritas, el pantalón bien bajito, que se le vea la nalguita, y bien apretadito, y sale para el culto a adorar a Dios.
lleva puesto el mundo encima y ella no lo sabe. Quizás algunas sí lo saben, pero no son capaces aún de resistir el deseo de conformarse en el mundo. Y llegan a una iglesia donde el pastor es tan cansón como yo, que les dice una y otra vez que así no se viste una mujer cristiana. Y pasan 4, 6 semanas, 8 semanas, y como el pastor, a veces como yo, se ausenta, se visten bien durante esas 4 o 6 semanas cuando recuerdan que el pastor las amonestó. Al otro día se levantan o van por un centro comercial y compran la ropa otra vez la misma y vuelven y se la ponen. Y vuelvo yo y la veo y ahora le tengo que decir, hermana, regale ese pantalón por favor, regálelo, porque está vistiendo como mujer mundana. Entonces no es que unas no lo sepan, hay algunas que lo saben, pero no resisten el poder de Dios. Y por eso es que necesitamos entender esto, que el mundo está dentro de nosotros. Pero no es solamente con el vestido es solamente un ejemplo. Lo he puesto simplemente para que entendáis que las potencias de sus deleites que ella ofrece, la ramera, el mundo, en su cáliz son muy poderosos y que los cristianos debemos resistirlas fuertemente. Entonces creo que con esto les he hecho entender lo suficiente qué es el mundo. ¿Qué es el mundo que está afuera de nosotros y qué es el mundo que está dentro de nosotros? Y debemos pedir al Señor discernimiento para entender todas las cosas con las cuales el mundo nos tienta. No se vayan de aquí pensando que el mundo es solamente el vestir o la forma de vestir, no, son muchas otras cosas que el Señor les irá instruyendo en el camino. Ahora veamos el mandamiento en sí que la Biblia nos da de no amar el mundo. Leyeron ustedes en 1 de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces veamos ahora qué no es dejar de amar el mundo en primer lugar, y en segundo lugar veamos qué sí es dejar de amar el mundo. Y es importante que aclaremos esto por la dificultad que hemos reiterado tiene este tema para el cristiano. Veamos entonces en primer lugar qué no es dejar de amar el mundo. Y vamos a ver tres cosas que no es dejar de amar el mundo. No voy a tener tiempo para mirar todos los versículos que soportan las declaraciones que voy a hacer, pero creo que ustedes conocen la Biblia lo suficientemente bien para saber que estas tres cosas que voy a decir son bíblicas. En primer lugar, ¿qué no es dejar de amar al mundo? En primer lugar, dejar de amar al mundo no es dejar de amar y admirar la creación. ¿Qué no es dejar de amar al mundo? No es dejar de amar y admirar la creación. No confundamos la creación con el mundo. La creación es preciosa, es gloriosa. La creación es una forma de revelación de Dios hacia nosotros, que llamamos revelación general. Entonces, cuando el apóstol nos dice que no amemos al mundo, no nos está pidiendo que dejemos de amar la creación y deleitarnos en ella. Una prueba bíblica de ello, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que no amemos al mundo, no tiene nada que ver con la creación. En segundo lugar, no amar al mundo no es no dejar de mostrar amor a los pecadores. Usted acaba de decir, pastor, que el mundo es un sistema creado por los hombres no convertidos, que son todos pecadores. Entonces, si la Biblia dice que no amemos al mundo, eso significa que nosotros debemos aborrecer a todos los hombres que construyeron ese sistema. ¿Es eso correcto? No. El resto de la Biblia nos manda no a aborrecer a los pecadores, sino a amar a los pecadores. Debemos amar al pecador como nos amamos a nosotros mismos. Y creo que no tengo necesidad de citar ningún texto para que ustedes crean que eso es verdad. Entonces, no amar al mundo no significa que debemos aborrecer a los pecadores. Al contrario, debemos amar a los pecadores, aún a nuestros enemigos, para que con nuestro amor quizás ellos puedan salir del mundo en que están sumergidos. En tercer lugar, no amar al mundo no es rechazar todo lo que provenga de no creyentes. No amar al mundo no es rechazar todo lo que provenga de no creyentes. Pastor, es que usted acaba de decir que el mundo es un sistema y que ese sistema lo han construido los no creyentes y que por eso, entonces, todo lo que venga de los no creyentes es algo aborrecible. Algunas personas han pensado así en algunas
épocas de la iglesia, incluso en nuestros días. Hay personas que piensan que los cristianos no podemos ver televisión porque la televisión es un invento de no creyentes, o no podemos usar el internet porque el internet es un invento de no creyentes. No, eso no es lo que el apóstol dice cuando nos manda a no amar al mundo. No, ¿por qué? Porque si miramos el resto de la Biblia, Dios tiene una faceta especial de su gracia que se llama la gracia común. Y a través de su gracia común, Él ha dado dones a la humanidad para traer cosas buenas. Y todas esas cosas buenas son útiles y beneficiosas para todos los hombres, incluidos los creyentes, así la construyan hijos del diablo. Los aviones fueron hechos por hijos del diablo. Y esta semana yo me beneficié grandemente de poderme montar en un avión. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces, cuando el apóstol nos dice que no amemos al mundo, no significa que debemos rechazar las cosas que provienen de no creyentes. Debemos usarlas. Las ciencias mismas son una bendición, aunque hay que hacer algunas objeciones a ciertas de esas ciencias. Y como veíamos en el tema del pragmatismo, esas ciencias no nos deben decir cómo administrar la iglesia o cómo evangelizar. No, pero las ciencias humanas sí son de Dios. Dios es el físico que hace que el hombre que estudia física descubra lo que Dios le dio a la humanidad por medio de ese hombre que es un físico. ¿Entienden? Entonces, cuando dice el apóstol, no amemos al mundo, no significa aborrecer la creación, no significa aborrecer a los pecadores y no significa aborrecer todas las cosas que provienen de personas no creyentes. Y ahora estáis preparados para lo más importante, que es entender qué significa no amar al mundo. ¿Qué significa realmente no amar al mundo? Volvamos a nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y vamos a leer de nuevo nuestro texto para observar en él dos detalles claves que nos van a ayudar a entender claramente qué significa no amar al mundo. Dice nuestro texto: no améis al mundo, ya sabemos qué es el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es clave. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hasta ahí. Ahí en ese texto podemos ver dos cosas claves. Que el mandamiento, nuestro mandamiento, es una prohibición a amar. En el resto de la Biblia se nos ordena positivamente amar. Y cuando se nos ordena positivamente amar, ¿qué se nos dice? ¿Cuál es el objeto de nuestro amor? Que es Dios. Pero ¿cuál es la forma como debemos amar? Con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Entonces, este mandato de amar es un mandato que tiene que ver con la intensidad de nuestro amor. Entonces, cuando se nos dice no amar, se nos está ordenando algo muy íntimo y se nos está pidiendo que graduemos ¿qué? La intensidad con que nuestro amor se aferra ¿a qué? Y ese es el segundo punto: a las cosas que están en el mundo. Entonces es un asunto de intensidad hacia las cosas que están en el mundo. Obviamente las cosas que están en el mundo que son pecado, por ser pecado las debemos aborrecer. Pero las otras cosas que están en el mundo que no son pecado, las podemos amar, pero solamente con cierta intensidad. Esa es la palabra clave. Esto es un asunto de intensidad. No amar al mundo significa identificar las cosas que son pecaminosas y aborrecerlas con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Pero también identificar las cosas buenas de este mundo y no amarlas con una intensidad que llegue a competir con la intensidad con que amamos a Dios. Ese es el mandamiento. Eso es lo que debemos entender. Y para eso se requiere mucha vigilancia interior. Vigilancia interior. Los cristianos que van a llegar a tener los más altos niveles de fe,
de desarrollo espiritual y de amor son cristianos que tienen un muy alto nivel de vigilancia interior. Están vigilando interiormente todo el tiempo. Velad y orad, dice el Señor. Es una vigilancia interior máxima vigilancia interior, lo que se nos está pidiendo aquí. Máxima vigilancia interior. Hace algunos años prediqué sobre esto y le colocamos la sigla MAVI, máxima vigilancia interior. Estas son las personas que van a llegar alto en el reino de Dios, los que van a estar muy cerca del Rey, muy cerca, los que pueden entender este mandato y ponerlo en práctica. Pero dejemos que sea nuestro mismo Señor, nuestro bendito Salvador, el que nos aclare con sus propias palabras su mandamiento. En Lucas, vayamos al texto de Lucas capítulo 14, versículos 26, y luego veremos el versículo 33. Lucas 14, primero el versículo 26 y luego veremos el versículo 33. Dice Lucas 14, nuestro bendito Salvador de su propia y santa boca: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? De nuevo, un mandato de intensidad, un mandato de amor, un mandato de intensidad. Cuando se nos dice en Juan, no amar al mundo, puesto de una manera positiva, podría ser decirnos, aborrece al mundo. ¿Lo entienden? De manera negativa es no amar al mundo, pero de manera positiva, ¿cómo es? Aborrece al mundo. ¿Y qué es aborrecer? Es un asunto de intensidad. Es un asunto de intensidad. ¿De intensidad hacia qué? Hacia las cosas que están en el mundo y que no son pecaminosas. Porque hacia el pecado, ¿cuál es el mandato? Aborrecerlo con todo. Pero hacia las cosas buenas que están en el mundo, ¿cuál es el mandato? No amarlas con tanta intensidad, o en otras palabras, aborrecerle. Una de las cosas que está en el mundo es nuestro Padre. Nuestro Padre es una de esas cosas que están en el mundo. Y el Señor dice que ninguno que no aborrezca a su Padre no puede ser mi discípulo. ¿Será que el Señor nos está ordenando aborrecer a nuestro papá? No, porque en el quinto mandamiento que nos está ordenando, amarlo, ¿sí? Entonces es en sentido de graduar la intensidad del amor hacia las cosas que están en el mundo, a las cosas buenas que están en el mundo. Cualquier cosa buena que está en el mundo puede hacerte caer en mundanalidad cuando tú no gradúas, no sintonizas la intensidad del amor con que amas a esa persona o a esa cosa, que puede ser cualquier cosa que hay en el mundo. Tu madre, tu mamá también puede ser esa cosa que está en el mundo. Tu mujer, tu esposa puede ser esa cosa. Tus hijos, y ahí puedes seguir la lista, prolongando la lista. Cualquier criatura puede ser una cosa que está en el mundo. Y cualquier criatura puede ser usado por el sistema mundano, aprovechando el remanente del mundo que hay en tu corazón y hacer que tu corazón, que todavía tiene un remanente, se vaya hacia esa cosa y la ame con más intensidad de lo que Dios permite. Ese es el mandamiento dicho de una manera más clara. Verso 33 está de nuevo explicando, aclarando su mandamiento. Nuestro Señor dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo son todas las cosas que están en el mundo. Cualquiera pues que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, no es que renuncies en el sentido de privarte de esas cosas. Cuando una persona viene al reino de Dios, Dios no le está pidiendo que renuncie a su esposa en el sentido de que se divorcie de ella, sino que gradúe, sintonice el amor que tiene por ella. Lo mismo su carro. Dios no te está pidiendo que traigas el carro a la iglesia como una ofrenda. No te está pidiendo eso. Ni que repartas todo tu dinero a los pobres. No, Dios te está pidiendo que hagas buenas obras, sino que no ames las cosas, que no ames tu trabajo, que no ames tu esposa, que no ames tu carro, que no ames tu moto, que no ames tu perro, más de lo que
el Señor permite en tu corazón. Eso es el mandato de no amar al mundo. Entonces, no importa tanto la cosa que está en el mundo, pues puede ser cualquier cosa, sino la intensidad de nuestro amor por esa cosa que compite con nuestro amor por Dios y por su reino. Ojo, no es solamente competir por el amor a Dios, sino también por su reino. Porque ¿qué dice el mandato en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces no es solamente las cosas que compiten con Dios, sino las cosas que compiten con su reino. Entonces miren que la intensidad del amor por esas cosas que están en el mundo tiene que tener un retroceso negativo en dos niveles. Primero, no puede ser más alta que el amor a Dios, baja. Y segundo, no puede ser más alta que el amor al reino de Dios, baja a otro nivel. Entonces así es como nuestro corazón está perfectamente armonizado y sintonizado en este mandamiento de no amar al mundo, y así debemos caminar el resto de nuestras vidas. Pero algunos hermanos tienen una perilla de la intensidad de su amor al mundo muy inestable, y la aguja está todo el tiempo ahí bailando, la aguja está temblando. En cambio, si usted es firme y fuerte, la aguja va a estar siempre en el lugar correcto, y la intensidad de su amor por Dios y por su reino no va a ser afectada por las cosas que están en el mundo. Entonces, voy a resumir esto que he dicho hasta ahora de una manera práctica en 3 declaraciones que de una manera sencilla y práctica muestran qué es el mandamiento de no amar al mundo. En primer lugar, no amar al mundo el mandamiento prohíbe amar su vida en este mundo, su propia vida en este mundo, es decir, su existencia en este mundo, dejando de sentirse extranjero en él. Dejar que lo dominen los anhelos de ser feliz en este mundo o la angustia por la carencia de bienestar en esta vida. En otras palabras, es no tener un pleno contentamiento en Cristo. Entonces, lo que Dios prohíbe es que nosotros dejemos de sentirnos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Lo que Dios prohíbe es que busquemos a toda costa nuestra felicidad en este mundo. Lo que Dios prohíbe es que nos angustiemos por la carencia de bienestar en nuestras vidas. Lo que Dios prohíbe es que nuestro contentamiento en Cristo baje. Eso es lo que Él prohíbe. De otra parte, no amar al mundo consiste en pasar el límite permitido del amor por una criatura. No amar al mundo consiste el mandamiento consiste en no pasar el límite permitido de amor por una criatura. Querer agradar a esa criatura más que a Dios. Querer hacer algo por esa criatura más que por su reino. Pecar para agradar a esa criatura. Eso es amar al mundo. Y en tercer lugar es pasar el límite permitido para el uso de las cosas buenas y lícitas de este mundo. Pasar el límite permitido. Las cosas buenas de este mundo no son lícitas y las podemos tomar todas con acción de gracias y disfrutarlas, pero no podemos pasar el límite permitido que se nos da para disfrutar esas acciones, esas cosas buenas que Dios nos ha dado en este mundo. Entonces ya hemos visto qué es el mundo y ya hemos entendido bien en qué consiste no amar al mundo. Ya pusimos bien los 2 puntos. Ya vimos qué cosas no es no amar al mundo y qué cosas sí es amar al mundo y cómo debemos entender este mandamiento. Ahora terminemos con unas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Ahora cada uno de ustedes está en la obligación de colocarse delante de Dios y mirar cuál ha sido su desempeño en cuanto a este mandamiento. Cada uno debe evaluarse hasta el día de hoy y preguntarse cuál ha sido su desempeño en cuanto a este mandamiento. Y la primera pregunta que debía responderse usted en el día de hoy es: hermano, hermana, ¿entendía usted correctamente qué es el mundo? Y yo le pregunto, si usted no entiende o no ha entendido hasta hoy qué es el mundo, ¿cómo esperaba apartarse de él? Note la importancia que tiene la ortodoxia, el buen entendimiento. Sin la ortodoxia no hay práctica, sin ortodoxia no hay ortopraxis. ¿Cómo va a ser usted un siervo fiel de Dios apartándose del mundo si hasta ahora usted no entendía qué es el mundo? La segunda pregunta que quiero hacerle es: ¿entendía usted hasta el día de hoy qué es no amar al mundo? Si usted no entendía el mandamiento hasta hoy, ¿cómo esperaba obedecerlo?
Si usted no entiende cómo se obedece este mandamiento, entonces no lo va a poder obedecer. Y ahora, de una manera más directa, quiero preguntarle, yo sé que el Espíritu de Dios ha estado sobre usted mientras yo hablo, y Él le ha estado mostrando a usted que usted tiene unos puntos débiles en los cuales usted es todavía, abro comillas, porque ningún cristiano es así, en un sentido pleno. Hay ciertos puntos débiles suyos en los cuales usted hoy todavía es mundano, entre comillas. ¿Ha podido identificar algunas de esas debilidades que le hacen ver a usted su mundanalidad remanente? ¿Cuál es esa área de su vida en la cual usted todavía es un siervo de Dios mundano? ¿Es alguna cosa de este mundo? ¿Usted está tan apegado a alguna cosa de este mundo que en este momento el Espíritu Santo le redarguye y le dice, esta cosa para ti te está haciendo caer en mundanalidad? O quizás es una persona, o quizás es una persona, no es una cosa, o quizás es una persona, o quizás es un anhelo en su vida, quizás es un anhelo en su vida que lo perturba tanto que lo hace ser un hombre mundano. Una de las cosas que más nos hace caer en mundanalidad es el deseo de casarnos. El deseo de casarnos es bien peligroso, porque por el deseo de casarnos podemos caer fuertemente en la mundanalidad. Ustedes ven en 2 Timoteo como el apóstol le advierte a algunas mujeres que habían hecho un voto de consagrarse al Señor y luego por el deseo de casarse quebrantan ese voto y pecan contra Dios. Entonces el deseo de casarnos, el deseo de ser felices en este mundo son deseos lícitos, pero la perilla se puede ir del lugar correcto. La intensidad por esas cosas puede estar demasiado aumentada y usted en este momento puede ser un creyente que ha caído en mundanalidad y no lo ha reconocido aún y no se ha arrepentido de eso y está corriendo su carrera en mundanalidad sin reconocer que esos brotes de mundanalidad de su corazón lo están dominando. Entonces, que el Espíritu de Dios hoy le permita entender ¿cuál es el punto débil de su corazón? En su corazón hay uno o unos puntos débiles que lo están inclinando hacia la mundanalidad. Y ahora, amados hermanos, hoy llegó el día de enviar más tropas a ese lugar. Ese es un lugar del frente en el cual estamos siendo derrotados. Ahora, Señor, ayúdanos a tomar todas las armas, todo nuestro ejército a nuestro favor y enviarlo a ese lugar para mejorar nuestra pelea y ser victoriosos y ser mucho más santos como es lo que tú esperas de nosotros. Pero en segundo lugar, no solamente quiero exhortarlos y llevarlos al autoexamen para que ustedes reconozcan que en ustedes y en mí hay mundanalidad que hoy nos afecta y nos aleja de ese acercarnos más al reino, más a Cristo, sino quiero preguntarles si ya entendieron ¿cómo es que vamos a destruir la mundanalidad? ¿Cómo es que la vamos a derrotar? ¿Cómo es que la vamos a vencer la mundanalidad? Y el Señor en su palabra es supremamente claro. Y de nuevo, a través de la boca del apóstol Juan, nos dice cómo vamos a vencer la mundanalidad. Vamos a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Y vamos a leer una declaración explícita de las Santas Escrituras con respecto a este mandato de la mundanalidad que nos enseña cómo es que vamos a enviar más tropas al frente de batalla, cómo es que nos vamos a concentrar más en nuestros puntos débiles y cómo es que vamos a vencer. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. En la misma epístola donde se nos da el mandamiento, en esa misma epístola se nos da la solución. Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque todo, no unos pocos, no una pequeña élite de super santos, no, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Recuerdan lo que les decía en Romanos 6? No es que esforcémonos por ser lo que debemos ser, no, ya somos. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ninguno de nosotros debería decir, yo voy a ser vencido por el mundo. No, yo venzo al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido, no que ni siquiera está en presente ni en futuro, está en pasado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. La ha vencido siempre, la venció en el pasado, la vence ahora y la vencerá en el futuro. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y déjenme terminar
explicándoles de una manera sencilla qué es lo que quiere enseñarnos el apóstol aquí, cuando nos dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Y déjenme mostrarles rápidamente cómo aplicamos esa fe para vencer al mundo. Para ello necesito que recordemos la definición bíblica de fe. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a recordar la definición bíblica de fe. La definición bíblica de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, dos cosas: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras. La primera palabra es certeza y la segunda palabra es convicción. La palabra certeza me está hablando de un conocimiento. Hermanos, por favor, presten mucha atención. Lo que vence al mundo es, en primer lugar, el conocimiento que os ha aportado vuestra fe acerca del Señor Jesucristo y su reino. Recuerden eso. Lo que primero les da la fuerza y el poder para vencer al mundo en vuestros corazones es el conocimiento que la fe nos ha dado acerca del Señor Jesucristo y de su reino. Entonces la fe que vence al mundo, en primer lugar, es un conocimiento. Ese conocimiento del reino, del Rey y de su reino, nos permite, oigan bien, para poder vencer al mundo, como la potencia de sus seducciones está basada en el engaño, lo primero que comienza venciendo al mundo es descubrir el engaño. Y ese descubrimiento del engaño se hace por medio del conocimiento que la fe nos imprime. La fe nos da la capacidad de entender que lo que se nos está ofreciendo es un engaño. Pero al conocer que lo que se nos está ofreciendo es un engaño, lo que hacemos a continuación es lanzar una mirada hacia el futuro, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando se nos presenta el engaño, nuestra santísima fe nos permite, por el conocimiento que nos da, decir: eso es un engaño. Y a continuación lanzamos una mirada al futuro para ver lo que será Jesús y en su reino. Y esa mirada al futuro de lo que es Jesús, su reino y nosotros en él, nos da la convicción para decirle a la ramera: no quiero morir en tus garras, me alejo de ti. Y para ilustrarlo, déjenme crear un ejemplo como una especie de fábula. Vamos a suponer que hay ratones creyentes y ratones no creyentes. Vamos a hacer un juego con la imaginación. Hay ratones creyentes, vamos a ver cuáles son los ratones que vencen al mundo y los ratones que no vencen al mundo. Entonces vamos a hablar primero del ratón no creyente. ¿Qué pasa con el ratón no creyente? El ratón no creyente ve el queso montado en una trampa. Él ve el queso y, como es mundano, siente un poderosísimo impulso, el impulso natural de su corazón hacia el queso. Siente un poderoso impulso y él ve el queso. Pero a continuación ve la trampa en la cual está el queso, pero él no tiene conocimiento. No sabe que eso es una trampa. Está ciego al peligro y no entiende. Entonces, llevado por su impulso, lo que lo más lo domina en ese momento es su impulso, no entiende lo de la trampa, se lanza a coger el queso y la trampa lo atrapa y muere ahorcado. Ese es el ratón no creyente. Pero ¿qué pasa con el ratón creyente? El ratón creyente llega donde está el queso y ve el queso. Al igual que el anterior, siente el impulso. Pero la diferencia es que cuando el ratón creyente ve la trampa, sabe que es una trampa. Él la ve como una trampa, entiende el peligro y enseguida lanza una mirada hacia el futuro y se ve a sí mismo ahorcado por el garfio de la trampa. Y en ese momento el impulso por comer el queso recibe un contraimpulso que lo lleva a meditar y a decir: tengo muchas ganas de comer ese queso, pero si lo como, moriré en la trampa. Entonces lo que tiene que hacer en ese momento es lanzar su mirada mucho más lejos aún, al futuro distante, y ver a Cristo en su gloria y en su reino.
y a Él mismo, cerca de Cristo, disfrutándolo y deleitándose con un deleite tan grande que jamás podrá dárselo el queso. Y sale corriendo a buscar otra cosa de que alimentarse. Esa es la diferencia entre un ratón creyente y uno que no lo es. Un ratón que sabe vencer al mundo y uno que no lo sabe. Así somos los cristianos. ¿Cuál es el blanco hacia el cual el cristiano entonces lanza su pensamiento cuando está justo al frente de la trampa? El cristiano lanza su pensamiento por fe hacia el futuro. Recuerden, fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Este cristiano se ve cerca de Cristo, victorioso, coronado con todos sus galardones, disfrutando al Señor con un deleite que le permite decir: este queso me produce asco, me voy de aquí a alimentarme de mi Señor. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y si la sabemos utilizar correctamente, hermanos, venceremos siempre al mundo, y lo desarraigaremos dentro de nosotros de tal manera que nuestra mente constantemente y poderosamente estará instalada en ese reino glorioso donde Cristo será el centro de todo y la gloria de Dios brillando sobre Él y nosotros a su alrededor adorándole y disfrutándolo, deleitándonos por toda la eternidad en Él. Esa es la gloria que nos espera. Y cuando tengamos nuestra mente así, puesta en ese lugar glorioso, estaremos soñando con vencer mucho más al mundo y estar más cerca de Cristo, tener un mejor conocimiento de Él, tener más deleite de Él, tener más gloria eterna. Y cuando nuestra mente así, que yo la he llamado una mente celestializada, sobreabunde en esas cosas, tendremos el segundo elemento de la fe, que nos ayudará ya con mucha más facilidad y rapidez a vencer al mundo. Tendremos convicción del reino por venir. Si tenemos esa convicción de su reino fuerte en nuestros corazones, jamás el mundo nos vencerá. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, es lo que necesitamos para ser siempre victoriosos contra el mundo. Y esa convicción es la que hace que el ratón no se coma el queso. A mayor conocimiento de Cristo y sus deleites, más rápido y más fácil y más poderosa viene esa convicción, y de esa manera venceremos al mundo. Y por eso, hermanos, yo te invito a que tu meta ahora sea llevar tu mente a ese reino glorioso por venir, para que puedas, con esa visión de su gloria, con esa convicción de la gloria del reino, vencer siempre al mundo. Y tus fuerzas y tus deseos por conocer a Cristo serán cada vez más poderosos, y eso te llevará a ser cada vez mucho más vencedor. No solamente en la mortificación del pecado, sino también en el segundo mandamiento, que es no amar al mundo. Pongámonos de pie, por favor. Señor, gracias por la exposición de tu palabra. Hoy hemos entendido mucho mejor este mandamiento. Yo te pido, Señor, por las almas que están aquí, que son nuevos, que apenas empiezan a escuchar estas cosas, te pido que los afirmes, los fortalezcas y los instruyas como discípulos obedientes y discípulos bien preparados, que van a caminar bien el resto de sus vidas en tu reino. También te pido por los que somos más antiguos, porque para nosotros volver a escuchar estas cosas y refrescarlas es muy seguro, muy provechoso, porque siempre estaremos siendo pintados por el mundo hasta el final de nuestros días. Por eso, Señor, también a los que ya somos antiguos, tú nos fortaleces a través de tu palabra y nos bendices. Ahora, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo que, conforme a la palabra que hemos predicado, se cumpla lo que tú has escrito en tu palabra, y que fue la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor. Nuestro Señor oró diciendo en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Señor, si tu verdad ha sido expuesta en esta tarde, yo te pido que santifiques a estos hermanos que la han escuchado, es decir, que un grado mayor de santidad
les sea concedido a partir de lo que han escuchado hoy y que ellos con mucho deseo van a querer salir a poner en práctica. Permite, Señor, que cada uno de nosotros sea cada vez más entendido de qué es el mundo que está afuera de nosotros como sistema. Que cada uno de nosotros sea más entendido de cuáles son los impulsos mundanos que están dentro de nuestro corazón. Que cada uno de nosotros sea más entendido sobre lo que no es amar al mundo. Es más, te pido que cada uno de nosotros se deleite más y más en tu creación. Cada uno de nosotros pueda contemplarte más y más en tu creación y disfrutar más y más de ella. Que ninguno de nosotros deje confundido por este mandamiento de amar a algún pecador y procurar su salvación. Y que cada uno de nosotros pueda aprovechar correctamente todos los bienes que traes a este mundo, aún producidos por hombres inconversos. Te pido que nos clarifiques en nuestro corazón el asunto vital de esta exposición, la intensidad del amor por las cosas que están en el mundo. Permite, Señor, que ninguna de las cosas que están en el mundo compita con tu reino en nuestros corazones, ni compita con el amor por ti en nuestros corazones. Y que podamos darnos cuenta si hemos dejado de sentirnos peregrinos en este mundo, si estamos procurando nuestra felicidad en este mundo y no tu reino, o si tenemos angustia por las cosas que nos hacen falta. Te pedimos que nos perdones y nos limpies y que le coloques a nuestro corazón un límite por las criaturas, para amar las criaturas, y que nos permitas que podamos usar bien las cosas de este mundo sin abusar. Padre, te pido que la explicación de Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5, con la ilustración del ratón y el queso, les sirva a los hermanos para meditar y entender que pueden en todo tiempo ser vencedores contra el mundo. Que sean cada vez más doctos y entendidos de que ellos son vencedores y que entiendan cómo el mundo los atrapa y que ellos puedan practicar esos dos elementos de la fe y aumentarlos, tanto el conocimiento de Cristo y de su reino, que ellos sean capaces de discernir en todo momento el engaño y verse muertos por el engaño y a su vez arrojar su mirada hacia el futuro para ver la gloria de tu reino y tu cercanía, la cercanía de ellos contigo, y ellos puedan entender tus deleites y tu amor y con base en eso salir corriendo como el ratón que ya no quiere comerse el queso. Muchísimas gracias pues, Padre, por todo esto que ha sido tu amor y tu bondad para nosotros este día. Te pedimos que lo profundices en nuestros corazones y nos aumentes todavía más la justicia del reino que tú nos demandas. Ahora queremos terminar cerrando este periodo de enseñanza con un himno, porque los himnos también nos traen gran enseñanza, las consolidan y nos ayudan a recordarlas. Cuando cantemos este himno de aquí en adelante, vamos a entender muchísimo más de qué se trata. Gracias por escucharnos también cuando te adoramos con nuestros himnos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.